Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de estrategia contra la impunidad en el sistema de justicia penal, y para hablarnos de este tema nos acompaña Estefanía Medina, quien es cofundadora y directora de proyectos de TOJIL, que un poquito más adelante hablaremos de qué es TOJIL, y Adriana Grips, quien es cofundadora también y directora de operaciones de TOJIL. Bienvenidas, muchísimas gracias por venir a hablar de este tema tan interesante. Me gustaría que empezáramos a hablar de cómo ha funcionado el sistema de justicia penal, a su parecer, en estos 2 años que tenemos, casi 2 años de que está funcionando al 100%, pero este ha sido un periodo de ya casi 10 años de implementación junto con el periodo de operación al 100%. ¿Cómo ha funcionado? Esta es una pregunta recurrente en este programa, pero bueno, aquí podremos ir un poquito más enfocados al tema de impunidad. A ver, Estefanía. Pues mira, ha habido temas muy relevantes. En realidad en los últimos días justo se han escuchado como muchas voces retractoras del propio sistema, aduciendo como si los problemas que estamos viendo reflejados de impunidad en el sistema de justicia fueran causados o provocados por la propia ley o por el propio diseño del sistema. Nosotros lo que hemos advertido en la operación, en la práctica, revisando estadísticas, platicando con operadores, es que efectivamente existen muchos problemas que generan impunidad, pero vemos que van más enfocados directamente a un problema de operación, es decir, cómo los servidores públicos están llevando a cabo el desarrollo de estos procedimientos, y que esos son precisamente los espacios que se están abriendo de impunidad. Entonces, vemos que es mucho más un problema de operación que de legislación como tal. ¿Esto quiere decir que es un problema también de capacitación de los operadores? Sí, en definitiva va vinculado con temas que tocan mucha parte de los operadores, tanto capacitación, diseños o modelos de gestión institucionales, capacidades institucionales, recursos, van como todos en conjunto. Adriana, ¿cuál es tu punto de vista y cómo está funcionando el sistema de justicia penal? Pues lamentablemente sí se han hecho, como venía advirtiendo Estefanía, muchos esfuerzos para que se implementara correctamente el sistema acusatorio. De parte, desde las autoridades, sociedad civil, incluso gobiernos de otros estados que nos estén ayudando a implementar. Sin embargo, pues tenemos tenemos índices internacionales que nos han colaborado que no está funcionando de la manera más adecuada. Por ejemplo, el World Justice Project evaluó a México en el lugar 92 de 113 países en materia de Estado de Derecho. ¿Esto en qué año, esta evaluación? La evaluación fue de 2016 a 2018, o sea, es reciente, sí. Y donde salimos peor evaluados fue justamente en el sistema de justicia penal, en el cual estamos en el lugar número 105 de 113. Otro índice que los índices de impunidad son aún más alarmantes. Estamos en el primer lugar de América Latina y cuarto a nivel mundial de mayor impunidad, de país con mayor impunidad. Entonces estos índices nos están hablando de que en realidad sí se han hecho esfuerzos, sí vamos por buen camino. En definitiva el sistema acusatorio es un mejor sistema que el sistema que le llamábamos el tradicional, pero no se ha podido concretar, como dice Estefanía, bien en la práctica. No se ha podido como implementar a nivel operación estos cambios normativos. Pues estábamos hablando entonces que algunos de los problemas que detectan es a nivel de operación, no tanto la legislación, que fue las críticas que se estuvieron dando y algunas propuestas de reformas, ¿no? Pero podríamos hablar de algún operador en especial que tenga más problemas, porque todo el tiempo en el proceso de implementación y también en estos 2 años que ya ha estado funcionando, siempre se ha hablado del eslabón más débil, pero yo no sé si esto es ya una etiqueta que se le dio a la policía, y existan otros operadores que también requieran de igual atención como la que se le da a policía como el eslabón más débil, ¿no? Yo he visto que desde luego el trabajo de la policía es fundamental, pero otros trabajos que yo veo de verdad también súper importantes es el tema con el Ministerio Público. El Ministerio Público, la verdad es que me parece que es el corazón realmente del sistema, porque es el operador que viene
o digamos de manera transversal, conociendo un procedimiento penal de inicio hasta final. Entonces, el Ministerio Público que ahí nos falta mucho fortalecimiento institucional y también desde la parte del asesor jurídico de víctimas. Fíjense que es un tema del que me parece que se ha hablado mucho discursivamente, pero en la operación sus trabajos, la verdad es que aún falta mucho por hacer, no solo por tener más y mejores asesores de víctimas, sino también que ellos mismos empiezan a asumir su propio rol ante el procedimiento penal y cómo pueden hacer un real contrapeso para que funcione bien. Y en el mejor de los casos, porque también las capacidades que tienen los asesores jurídicos de las víctimas pues no son suficientes, ¿no? No es una figura que existía y pues estamos un poco lejos de conseguir lo que pide la ley de que todas las víctimas tengan un asesor jurídico, ¿no? Porque no se cuenta con los suficientes asesores jurídicos. Sí, correcto. O sea, hay incluso estados que aún no tienen implementado las figuras del asesor jurídico, pero también se vuelve un tema justamente de que los asesores jurídicos que sí están ahí trabajando no han asumido ese papel de contrapeso, o sea, de vigilar al Ministerio Público y pues de realmente ser una parte en el procedimiento penal. Platíquenme un poco de cuáles son los principales factores de impunidad que ustedes han detectado en el sistema. Nosotros hemos identificado 3 principales factores que desde luego son muchos y se podrían identificar, poner puntual, pero 3 que realmente ahorita creemos que son los que están generando los problemas con mayor gravedad. Uno de ellos es la relación que existe o el vínculo entre la corrupción y el sistema de justicia penal. Vemos que ahí realmente hay un gran espacio de oportunidad porque tiene 2 vertientes, ¿no? Una parte, cómo está funcionando el sistema de justicia penal como herramienta para combatir el fenómeno de la corrupción en general. Y en otra parte, cómo es que se está erradicando o se erradicó, se está trabajando en erradicar la corrupción que está tan arraigada en la propia operación del sistema de justicia penal. Ese creo que es un factor muy importante y digamos el principal. Otros siguen existiendo violaciones a debido proceso tanto para víctimas como para imputados, que también es muy grave. Y finalmente un tema que hemos visto totalmente ausencia, sobre todo en la parte ministerial o que realmente falta mucho, es la falta de perspectiva de género en las investigaciones de principio a fin. Es decir, hemos escuchado, han venido ya resoluciones, recomendaciones para el Estado mexicano, sobre todo en temas de valoración, de más a los jueces, pero sigue existiendo una ausencia de perspectiva de género desde cómo se recibe una denuncia, cómo se trata a la víctima, cómo se lleva a cabo ese procedimiento. Serían los 3 principales que hemos identificado. Si les parece bien, vamos a profundizar un poquito en cada uno. El tema, en primer lugar, el tema de la corrupción. No se suponía que con el sistema de justicia penal de corte acusatorio iba a haber pues más transparencia y menos espacio para corrupción por parte de los operadores. Esto se ha visto disminuido, sigue igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha erradicado? Sí, no sé, y aparte no se ha dado conocimiento de que de verdad ha bajado la corrupción en el sistema de justicia penal acusatorio, que era una de las principales banderas de esta reforma, ¿no? Pues la corrupción es un tema multifactorial, evidentemente. Nosotros hemos podido identificar que se han generado como espacios de riesgo de la corrupción desde dentro de la operación por un tema muchas veces de interpretación normativa. Esta interpretación normativa que los operadores vienen dando, algunas veces están creando como espacios que le permiten al Ministerio Público, a los demás operadores, al policía, ciertas conductas que podrían traducirse como en pedir algo a favor de algo, o sea, dentro de sus facultades. ¿Estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales? O sea, es como volvemos a lo mismo, o sea, al principio que venía platicando Estefanía, mucho se vuelve como se traduce en un problema de aplicación de la norma y está creando una deficiencia justamente en cómo esté operando o esté funcionando el sistema a nivel operativo. Entonces, dentro de la operación ya es muy difícil que los titulares o que haya no hay un medio de control efectivo hacia la gente que está operando el sistema día, como lo dicen a nivel cancha. Y aquí uno de los factores que hemos detectado, o sea, porque obviamente hay millones, es que se están generando como espacios como de que no hay mecanismos de control
donde hay espacios de riesgo de la corrupción. O sea, tenemos muchos ejemplos, si quieres, ahorita te menciono. Ahorita los vamos mencionando. Pero entonces volvemos al tema de que nos mencionaba Estefanía. Es un tema de operación, no de legislación. O sea, estos espacios que deja abiertos o a interpretación el Código Nacional de Procedimientos Penales no son corregibles con reformas, sino es con capacitación a los operadores. Sí, definitivamente, y me sumo a lo que comentaba Adriana, capacitación y vinculado con un esquema de control que, ojo, hay que ser cuidadosos también. A veces se ha pensado que los esquemas de control es ponerle como 1000 trabas a las personas para aprobar alguna determinación, digamos, vertical. Es decir, ya saben, ¿no? El típico que el jefe del jefe del jefe tiene que aprobar ciertas determinaciones, y creo que tampoco va por ahí, sino más bien va por mecanismos efectivos donde la propia institución puede dar seguimiento a esos factores de riesgo detectados y el contrapeso de las partes. O sea, la mejor forma que nos va a servir, como se planteó desde un inicio, para equilibrar el acusatorio es precisamente si el fiscal está haciendo, o el Ministerio Público está haciendo las cosas bien, y el asesor jurídico está haciendo las cosas bien, y el defensor está haciendo las cosas bien, el contrapeso se da entre los propios operadores. El problema se viene desdibujando o haciendo más grande cuando cada quien no está asumiendo su rol y cuando no hay fortalezas institucionales para que entre ellos se vayan equilibrando. Este proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio, pues bueno, parece que la legislación queda al 100% lista un día antes o el mismo día que entra en operación al 100%, pero esta reforma iba acompañada de otros dos cambios, que es el de la Fiscalía General y el de la Fiscalía Anticorrupción. Esto viene a colación del tema de corrupción. ¿Qué es lo que está faltando para que esta Fiscalía Anticorrupción se sume a este trabajo del sistema de justicia penal acusatorio? Pues, por ejemplo, a nivel federal, el gran faltante que vemos es que, para empezar, no se han designado a los titulares, lo cual pues es un tema muy grave, porque imagínense, justo con lo que estamos viendo, y el que constitucionalmente estaría encargado de combatir la corrupción, pues simple y sencillamente no está designado. Ahora, tampoco hemos visto a nivel federal la creación de esta fiscalía que tanto hemos estado esperando, que debe precisamente de contemplar todos estos mecanismos que estamos comentando. Es decir, debe de venir desde adentro un control y un diseño institucional que te permita ir reduciendo y controlando la corrupción en el sistema. Entonces, vemos ahí grandes pendientes, y a nivel local, algunos estados muy bien, algunos no tanto, pero ha parecido más un cambio de nombre que un cambio realmente institucional. Esto es de las fiscalías autónomas, ¿no? Bueno, las fiscalías estatales, ¿no? ¿Para cuándo estaremos esperando tener un fiscal anticorrupción? Hijos, no sé, eso va a responder muchísimo lamentablemente responde como a unos intereses políticos. Tenemos que esperar a que se nombre primero el fiscal. O sea, todo esto va de la mano, pero sí es un complemento. O sea, esto sí es complemento del sistema de justicia penal acusatorio. No, por supuesto. Y lo ideal sería tener un fiscal anticorrupción con un perfecto diseño que pudiera implementar mecanismos de control hacia adentro. Pero pues todo eso estará en boga y hay que esperar. Exactamente. Bueno, Adriana, Estefanía, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial de nuestro programa del día de hoy, que estamos hablando de estrategias contra la impunidad en el sistema de justicia penal. Antes de irnos a la pausa, ya hablábamos de algunos de los factores que están generando impunidad. Yo creo que valdría la pena que nosotros hiciéramos la especificación de qué nos referimos con impunidad en el sistema de justicia penal, ¿no? Porque puede interpretarse de distintas maneras. ¿Qué quiere decir impunidad? ¿Que no está funcionando?
Yo creo que va enfocado directamente a no está habiendo acceso a la justicia penal para las personas que están acudiendo a ella. Desde luego pega transversalmente a víctimas e imputados, pero creo que lo vemos mucho desde la parte de la víctima, ¿no? El tema de impunidad, está habiendo un gran número de delitos, hay algunos que se denuncian, unos que no, y de los que se denuncian, ¿qué está pasando con ellos? Yo lo pondría como enfocado a ese punto. Sí, qué margen, o sea, qué número de anuncios realmente se están judicializando, cuántos se están determinando. Perfecto. Platíquenos un poquito de cuáles son las malas prácticas y las interpretaciones, malas interpretaciones que se han dado en este periodo. Pues hay uno que hoy en día hay diferentes interpretaciones y es el famoso interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales del 140, de su artículo. Por ejemplo, a manera de ejemplo, este artículo refiere que en caso de detención de flagrancia, cuando es por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determina que no va a solicitarla, el propio artículo le da al Ministerio Público la facultad de determinar la libertad. La famosísima puerta giratoria. La primera. Y que no mucha gente la menciona, pero sí, para nosotros es la primera puerta giratoria. Puerta giratoria. ¿Y qué es lo que pasa ahí? O sea, mucho también se ha hablado de las críticas fuertes que se han hecho al sistema de justicia penal. Es, bueno, la puerta giratoria. Y es que se han hecho algunas propuestas de incrementar el catálogo, lo que dicen el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Ustedes creen que con esta medida podría salvarse un poco esta...? Nosotros no creemos que sea necesario porque en realidad el artículo 140, en mi opinión, no está, o sea, más bien, no le está permitiendo al Ministerio Público una facultad de que, o sea, es un caso excepcional y no es una regla general. O sea, el punto de que tú detengas a una persona que ese delito por el cual lo estás deteniendo no pide o no solicita prisión preventiva oficiosa y que el Ministerio Público determine que no es necesaria la prisión preventiva, no quiere decir que no hay necesidad de otra medida cautelar. Entonces, en realidad, aquí lo que se está perdiendo de vista es que como es una regla excepcional, pero también tiene que cumplir con el punto de yo, Ministerio Público, no voy a solicitar otra medida cautelar porque no hay un riesgo inminente para las víctimas, testigos y a la comunidad, porque, o sea, se tiene que hacer la evaluación de que la persona no está en riesgo de fugarse de la justicia o obstaculizar el propio procedimiento. Si cumples con esas tres más los dos requerimientos de no estar en el catálogo de prisión preventiva oficiosa y no lo voy a solicitar, entonces podrá, pero con manera excepcional. Muchos hizo la crítica de que no lo solicitan porque no lo pueden justificar. O sea, ¿cuáles son las dificultades que ha encontrado el Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva justificada? Pues aquí lo que vemos es una ausencia, durante mucho tiempo hubo ausencia o pocas fortalezas respecto de la unidad, la Autoridad de Supervisión y Medidas Cautelares encargada de hacer estas evaluaciones de riesgo para proporcionarle insumos al Ministerio Público y con eso poder fortalecer la pedida o no de una medida cautelar de prisión. Pero este artículo que comenta Adriana, el 140, incluso más allá de la prisión o no, por decir, puede haber un delito en el que es completamente aceptable que la persona no tiene por qué quedarse en una medida cautelar de prisión porque el caso no lo amerita, pero el problema más allá, creo yo, de prisión o no, es que la decisión que se está tomando a través de este 140 es ni siquiera llevar a la persona a control judicial. Es decir, llega una persona por un delito de robo que no fue con violencia, es detenido en flagrancia y ahí en el plazo de las 48 horas, por regla general, pues se está dando la libertad de esas personas y jamás se está judicializando esos delitos. ¿Y qué es lo que pasa después? Dicen, en teoría deberían mandarte llamar y citarte para que vayas a una audiencia. Claro, eso suena muy bien, pero los que hemos estado en el sistema de justicia y que participan, te das cuenta que eso implica un mayor grado de dificultad, mucho mayores costos, cuando lo que tú podrías hacer es perfectamente judicializar el caso con la persona ante el juez de control y pedir que se le imponga una medida cautelar distinta. Es decir, no necesariamente tiene que ser la prisión, pero creemos tampoco una libertad que hace ver y genera procesos de impunidad. O sea, esa es la impunidad. Esto sí es, o sea, sí está pasando, porque en las noticias se oye, ¿no? Pues, y la gente también
en reuniones he escuchado, es que los agarraron, los dejaron ir y están libres. Y yo, no, es que están en libertad porque el principio de presunción de inocencia. O sea, yo decía, no, es que es el nuevo sistema de justicia penal el que da la oportunidad de que lleves el proceso en libertad, pero eso no es lo que está pasando. No, ni creo que siquiera, es justo, pero sí. perdón, es como creo que habría premisas falsas y premisas verdaderas. Creo que una primer cortina de humo que se armó fue pensar, las personas que se les da una medida cautelar distinta a la prisión están en libertad y eso es impunidad. No, eso es falso y es de acuerdo a los principios del sistema. Pero lo que sí está pasando es que hay gente a la que no se le está judicializando, jamás se le vuelve a llamar para un asunto y pues ahí sí vemos esa primera puerta giratoria generando impunidad. Sí, ahí sí se estaría generando impunidad, en el otro no, o sea, de hecho el sistema acusatorio, lo primero que, o sea, como tú bien lo mencionabas, por el principio de presunción de inocencia, trata de que las personas lleven su procedimiento en libertad, no que todos vayamos, es decir, lleven nuestro procedimiento en prisión preventiva, solamente cuando se acredite la necesidad real de esa prisión preventiva. Pero sin embargo está sucediendo que de verdad entran y salen. Pero eso es por una mala interpretación del 140, exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Es justamente ese criterio está creando impunidad en la propia operación del sistema. Es una impunidad real, no el llevar tu procedimiento en libertad. Y como no se judicializa, también no se tiene registro, por ejemplo, de reincidencia. Pues no en ese momento, te digo, el problema es que, por decir, un poco como es el manejo, durante el plazo de las 48 horas te dan tu libertad, no quiere decir que se finalizó tu proceso, desde luego que no, sino que en teoría después te deben de mandar llamar, citar a través del juez, lo cual es un proceso que va a ser mucho más largo, más complicado en temas de notificación, demás, entonces vas a hacer mucho más tortuoso ese proceso para la víctima cuando lo pudiste haber judicializado en ese momento y a partir de ahí incluso explorar la posibilidad de aplicar una solución alterna a ese procedimiento. Y ahí es justo lo que comentaba Adriana hace un momento, ese tipo de interpretaciones además generan un espacio de corrupción, porque lo que está pasando es que las personas que se quedaron con la idea de esta fianza que veíamos durante este plazo de retención ministerial, entonces hay espacios donde no todos, pero algunos ministerios públicos lo están usando como oportunidad para hacer un requerimiento de alguna cantidad de dinero, dar esa libertad que además no es una libertad llana y se vuelve como un ciclo completamente vicioso dentro del sistema de justicia. Si me permiten, me gustaría que profundizáramos en cómo están funcionando las unidades de medidas cautelares, porque podría ser un primer tope a la primera puerta giratoria. ¿Cómo están funcionando en México ahorita, en este periodo donde ya deberían todas las entidades federativas de contar con unas unidades de medidas cautelares fortalecidas? Pues hay estados que lo tienen mejor implementado que otros. Lo que hemos detectado es que realmente, o sea, no se está haciendo como una investigación profunda de los antecedentes de la persona y pues en este sentido no se está apoyando al Ministerio Público dándoles insumos para que puedan solicitar o justificar ante el juez las diferentes medidas cautelares. Se ha vuelto como muy difícil, o sea, lo que también requiere de recursos, ¿no? Muchos recursos y pues son autoridades de nueva creación, falta capacitación, es un tema también de falta de base de datos, de cuando detienen a una persona en específico, ver si esta persona cuántas veces ha salido del país, cuáles son sus recursos, o sea, influyen muchísimos factores en una persona determinada, si esa persona va a fugarse o sea, de la justicia, si va a obstaculizar, o sea, va a depender mucho de esa persona. Y la investigación de gabinete que tendrían que estar haciendo, como estas autoridades de medidas cautelares, a mi parecer en este momento, pues sí tiene muchas áreas de oportunidad aún. Y esto evidentemente no está auxiliando a los operadores, al Ministerio Público, a tener elementos de prueba para llegar con el juez y solicitar cierta o no medida cautelar. Y ahí es donde nos está dando miedo y como que estamos diciendo como no, el sistema penal está creando impunidad porque no se está pudiendo acreditar y por eso estamos tratando de reformar y aumentar más delitos en el famoso catálogo de la prisión preventiva, porque estamos regresando a la mala práctica de como no podemos acreditar que esta persona necesita otra medida cautelar, a lo mejor y no prisión preventiva, entonces todo lo metamos en el mismo cajón y así evitar que haya impunidad. Por eso creemos que no es la salida, o sea, no es la salida regresar a un... Claro. Estas unidades de medidas cautelares que en las entidades federativas
varía de quién dependen. Sí. ¿Ustedes de a quién consideran que deberían de depender las unidades de medidas cautelares? Porque ese es otro de los puntos importantes. O sea, no puede ser, bueno, me parece increíble que dependan de diferentes autoridades una figura tan, pues, importante dentro del sistema de justicia penal. Sí, realmente ese debate ha sido, creo que se dio mucho en la época del Código Nacional con posteriores instrumentos normativos y creo que ha habido también hay un mal entendimiento de las razones de por qué debería estar en un lugar u otro. Un tema que a mí me parece fundamental, digo, de ahí sí un poco desde la perspectiva tanto de ciudadano como en su momento de servidor público, es que el mero hecho que tiene, si ustedes revisan, siempre creo que la naturaleza del lugar de donde debe estar una persona, un funcionario, debe atender directamente a su función. Y si pensamos en que las autoridades encargadas de medidas cautelares tienen que tener acceso a bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tienen que tener cierta autoridad y ciertas potestades con las personas que le están dando este seguimiento, me parece que todo lo dibuja como una autoridad de seguridad, o sea, en definitiva de seguridad. Ha habido ahí mucho el debate de si es policía, no es policía. Coincido con los puntos de vista que hacen ver que policía como tal, como su formación policial, quizás no, porque tienen una naturaleza completamente diferente, pero jurídicamente, no sé si tal cual como policía, pero los veo yo en definitiva seguridad dentro de las instituciones de seguridad. Sin embargo, que también estén cerca de las procuradurías y de las agencias del Ministerio Público, ¿o no? Porque yo decía, bueno, pues los agentes del Ministerio Público tienen que tener cerca las herramientas para trabajar también. Entonces, ahí justo me entraba la duda, es, bueno, deberían de tener, aunque estén dentro de las instituciones de seguridad, estar físicamente cerca de ¿Físicamente? Sí, físicamente. Yo creo que pues no es necesario. O sea, el problema también, y ese sería otro debate completamente diferente, es la coordinación que está habiendo entre las instituciones de procuración y las instituciones de seguridad. Y esa interacción que deberían de tener, debería de ser casi de tener un teléfono y marcar y que se conozcan. No creo que el problema sea que físicamente tengan que estar ahí al lado del analista o policía de la institución de seguridad pública, pero sí tendría que haber una relación de colaboración. Ahí obviamente o sea, se tendría que trabajar en un plazo de tiempo y pues esto requiere que sea muy eficiente esa relación, o sea, que le marques, que le digas, oye, necesito que me investigue esta persona, cuál es realmente el riesgo o sea, de que esta persona obstaculice. O sea, no es lo mismo. El proceso, claro. ¿Algún punto, digo, hay muchos más puntos, pero algún punto que quisieran añadir en el tema de la corrupción? Yo lo que añadiría es también la falta, fíjense, un tema bien importante y que ahí también se relaciona con un tema normativo que se ha quedado ahí un poco en el cajón, es el tema de qué técnicas se están necesitando para investigar los delitos de corrupción, tanto los que se cometen dentro del sistema como en general los delitos relacionados con corrupción. Y ahí vemos que también existen grandes interrogantes debido a que estas técnicas debieran ser acordes al delito, estar enfocadas, diseñadas con una buena planeación. Por decir, el Código Nacional de Procedimientos nos establece la posibilidad de que se lleven a cabo, no para estos delitos nada más, sino en general, técnicas como operaciones encubiertas, entregas vigiladas, que son técnicas que realmente me parece que el legislador se esforzó por incorporar y que permite usarla para un sinfín de delitos en las que serían eficaces. ¿Cuál es la gran problemática? El código nos pide, de acuerdo a los protocolos que emita el procurador o titular de la Procuraduría. ¿Saben qué es lo que está sucediendo en la realidad? Son mínimos los estados o incluso la federación que tiene regulado estos protocolos y no se están aplicando. Entonces, cuando vemos por qué no se están haciendo eficaces estas investigaciones, vemos que además de ser un tema institucional, como lo veíamos hace un momento, hay un tema operativo que no está dejando avanzar y que no nos está permitiendo virar hacia, me parece, el futuro del sistema de justicia, que es realmente contribuir o apoyar a los fenómenos como el de la corrupción, ¿no? En este sistema se tienen algunas ya sentencias por este delito de corrupción. Ha habido sentencias más bien relacionadas con otros delitos, por decir, en tema de servidores públicos me ha tocado conocer relacionadas con secuestro, extorsión, ejercicio indebido. Ha habido algunas que han destacado por ahí,
pero si vemos los números, realmente para los niveles de corrupción que existe es mínimo. Entonces nos parece que hay como grandes ahí pendientes, ¿no? Quisiera que pasáramos al segundo tema, que es pues la impunidad generada por no respetar el debido proceso. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ustedes han detectado acerca de el debido cuidado del proceso? Pues sí, al igual de lo que estamos mencionando, que se crean como espacios de riesgo de corrupción dentro de la operación, también se está, pues, lo que está sucediendo en la operación del funcionamiento del sistema es que están viendo como violaciones a estos debidos procesos por, otra vez, muchos factores, pero que hemos podido detectar como para poderlo bajar. No sé, ¿tienes un ejemplo? Yo lo vería enfocado, por decir, en el tema violaciones a debido proceso de en general y el otro que comentábamos con perspectiva de género. En el general, algo que ha sido gravísimo, los tiempos en las audiencias. Okay. Es decir, la dilación que está habiendo en las audiencias, o sea, todo el mundo de verdad que nos emocionábamos de pensar que los procesos iban a ser más cortos, que las audiencias iban a ser ante el juez, que iban a ir los testigos, todo el mundo a estas audiencias, y lo que está pasando en la realidad, muy triste me parece y grave además, es que está habiendo audiencias, por decir un ejemplo, en ciertos estados de la República de juicio oral, donde te dicen que va a haber hora y media para desahogo de testigos y la siguiente cita es dentro de 10 días. ¿Qué está pasando? Pues prácticamente yo lo llamaré una simulación, porque lo que está sucediendo es que tenemos juicios de hasta 3 años, donde 2 o 3 veces están cambiando al juez, y pues eso está violando la inmediación del juez, la concentración, la continuidad, principios constitucionales que nos hemos esforzado muchísimo por tener en el proceso penal, y que volvemos a lo mismo, las malas prácticas están detonando nuevamente estos problemas. Entonces quiere decir que no está funcionando como debe ser la continuidad, por ejemplo, en los procesos. Sí. ¿Cuál es que este tema del debido proceso es muy importante? O sea, quisiera que ustedes me dijeran si los procesos pueden desestimarse por este tipo de violaciones al debido proceso. Pues porque, bueno, se habló mucho, esa es la preocupación, ¿no? Si no se respeta o se cuida el debido proceso, pues En definitiva. Puede, ajá. Sí, pues yo creo que dependiendo la gravedad del debido proceso podría reponer el acto, o incluso pues sí desestimar completamente pues todo el procedimiento penal y volver a comenzar. Es que este era uno de los grandes miedos que se tenía también en el inicio cuando se hizo la reforma penal, y sí se ha dado. O sea, ¿quién es quien tiene que observar que se esté dando de una manera correcta esto? Pues como mencionaba anteriormente Estefanía, aquí justamente lo que estamos hablando del rol de las partes, tanto la defensa como el asesor jurídico, pues son los primeros interesados en que se respete el debido proceso. Entonces, pues todo dependerá. Ellos son los que tienen que realmente hacer un contrapeso de las actuaciones, tanto en el Ministerio Público como en sede judicial. Y pues si ellos vieran, estarían teniendo que velar, uno por los derechos del imputado y otros por el derecho de la víctima. Y en todo caso, que vieran que sí hay una violación al debido proceso, pues ellos son los mismos que van a estar apelando. Si funcionara y si realmente hubiera, por ejemplo, en lo que habíamos mencionado, un asesor jurídico que esté velando realmente por los intereses de la víctima, pues se daría con mucho mayor control, o sea, control, que no se salgan de los parámetros de la ley. Y en este punto lo que sucede es que no hay suficientes asesores de la víctima, como hablábamos, o que no están capacitados, ¿verdad? Creo que es un problema ambos. O sea, creo que ni hay suficientes y tampoco son Superman para poder estar llevando. O sea, hemos tenido casos de que llevan 200, 300, pues también es imposible conocer a profundidad 300 casos. Y evidentemente, pues también creo que debe de haber un problema de capacitación. No todos, a lo mejor hay unos que son muy buenos y evidentemente están sobrepasados con el trabajo, pero pues sí es un tema de capacitación, de recursos. Nuevamente tenemos que hacer una pausa, pero regresando quisiera que habláramos de cuáles son los factores que generan impunidad debido a la falta de perspectiva de género, y también que nos platiquen un poquito más de cuál es el trabajo que ustedes están realizando en Tojil. ¿Les parece bien? Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias
acerca de nuestros programas, de nuestro programa del día de hoy en especial, que habla de las estrategias contra la impunidad en el sistema de justicia penal acusatorio. Otro de los 3 factores primordiales que ustedes, que me decían que ustedes identificaron como factores de impunidad, estaba el tema de la perspectiva de género. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema con miradas de perspectiva de género, o qué es lo que no está pasando y cómo o qué habría que ajustar? Se está dando, nosotros hemos detectado, advertido que en los temas de violación, digo más bien de violencia, se está dando una discriminación a la hora en la que las mujeres van a denunciar un tema de violencia. Que esto no es nuevo, ¿no? No es Eso nuevo, es pero no ha siempre. mejorado. Llega la persona a denunciar una agresión, y lo primero que hacen es el mismo operador que le está recibiendo la denuncia está tratando, incluso intimidando, o sea, cuestionando, intimidando si alguna de sus conductas, de la conducta de la persona, de la víctima, podría haber generado esta agresión. Por ejemplo, ¿por qué estabas sola en la calle a las 5 de la mañana? ¿Por qué estabas usando algo no conservador, o sea, de vestimenta? Y todas estas preguntas, además de estarla discriminando, pues están revictimizando y pues están creando, prejuzgando sobre su estereotipo de género, su estereotipo de algo más. Esto, aunado a que muchas veces en los temas de violencia se repite, o sea, son delitos que continúan, o sea, que suceden más de una vez. Entonces va la víctima, denuncia una vez, el agente abre una carpeta de investigación, vuelve a ir siendo la misma víctima, el mismo agresor, y abren otra carpeta de investigación, en lugar de estarla acumulando posteriormente, o en lugar de solamente inscribirlo dentro de la misma carpeta de investigación. Y eso está creando que se hagan investigaciones aisladas en lugar de una investigación contextual. O sea, como que eso hemos detectado. En el caso de violencia contra la mujer también es un problema, podríamos llamarlo así, porque la mujer que es víctima de violencia muchas veces desiste de la denuncia, ¿no? ¿Esto es correcto? Ese es un grave problema, sobre todo cuando vamos a la parte de judicialización. Y ese también es otro de los grandes pendientes que nos parece que como Estado, como Procuradurías, debe de cambiar el diseño de la política criminal de los delitos enfocados cometidos en contra de la mujer en un contexto sobre todo de violencia, porque precisamente tenemos muchos delitos que son de oficio, que hay mucha forma de conseguir evidencias que pueden corroborar este primer dicho, y pareciera que nos estamos yendo por la salida más fácil de, pues es que si ella no quiere venir, o ya se solucionó un problema civil que pudiera estar vinculado, o ya le prometió el marido que ahora sí ya no le va a pegar, entonces ya el tema penal como que queda ahí en el limbo esperando archivarse en un cajón y que un día prescriba para cerrarlo. Y eso es gravísimo porque son acciones que son omisivas, que están generando, o más bien que no están ayudando a controlar la gran pandemia, me parece, de violencia con las mujeres que existe a nivel mundial y en este Bueno, país. y está comprobado que esto, en la mayoría de los casos va en aumento, ¿no? La violencia que se da contra las mujeres en casa va en aumento cuando termina muchas veces en otros temas como feminicidio. Sí. Hemos hablado aquí ya en algunas ocasiones sobre la investigación de los delitos con perspectiva de género. Esto sí se tiene, ¿no? Que a diferencia de lo que hablábamos antes de algunos protocolos para los delitos de corrupción que no se tienen o no se están implementando, sí se tienen perfectamente identificados los protocolos de investigación con perspectiva de género. Sí. ¿Están funcionando? Pues yo pensaría que no. Por ejemplo, otra práctica que hemos advertido, o sea, manera de ejemplo, es justamente en los temas de violencia familiar se necesita acreditar en alguna de las modalidades que hay algún detenimiento, ya sea, o sea, en manera sexual, o sea, psicoemocional, económico o patrimonial. Y lo que sucede es, como muchos de estos delitos son de realización oculta, pues resulta, o sea, el Ministerio Público se basa mucho en el dictamen que hagan en ese momento. Y cuando sacan el dictamen, pues hay veces que, por ejemplo, no es tan evidente o contundente el dictamen en decir, sí hubo una afectación psicoemocional, que es lo mínimo que solicita el Ministerio Público, que se acredite justamente la afectación psicoemocional como para judicializar el asunto. Entonces, a lo mejor no es tan evidente y el Ministerio Público está enfocado completamente en el dictamen. O sea, si el dictamen sale que no es contundente o que no hay
no hubo una afectación psicoemocional, lo está determinando la investigación en lugar de continuarla. Claro. Entonces, mucho se está basando justamente en no considerarse como perspectiva de género, que pues la mujer tiene sentimientos encontrados. O sea, normalmente el agresor es alguien conocido, es alguien de su familia, y pues para ella tampoco fue fácil ir a denunciarlo. Y probablemente estas conductas ya llevan mucho tiempo. O sea, ya para cuando las mujeres van a denunciar, quiere decir que lleva un rato. O sea, no la primera la perdonas, o sea, en la práctica. Sí, claro. Estefanía, ¿algún otro punto con perspectiva de género que esté generando impunidad? Sí, en definitiva, también desde el inicio de las investigaciones, además de las de violencia familiar, vemos para otro tipo de delitos, por decir, en la práctica, incluso en casos que hemos tenido ya en Tojil, personas a las que va y se denuncia una desaparición y lo primero que hace el Ministerio Público es decir, ¿y dónde estaba? ¿Y qué andaba haciendo? ¿Y qué conducta previa tiene la persona? Y de verdad no lo dicen, pero las decisiones y las omisiones son tan graves que son como decir, es una persona que a la sociedad no le pasaría nada si no la volvemos a encontrar. O casos en los que se está yendo a denunciar por decir por violación y bajo este mismo contexto, desde el momento en el que se presenta la denuncia, pues simple y sencillamente el Ministerio Público considera que no, que en el contexto en el que le están contando las cosas va a iniciar una carpeta de investigación por lesiones. Entonces se empieza a hacer una serie de actos de investigación que no van enfocados directamente a lo que se está denunciando, que es la violación. O sea, hay una tendencia a prejuzgar a las víctimas mucho antes de ni siquiera haber iniciado una investigación y nos parece que eso es sumamente grave en el sistema. Y esto me regresa al tema de capacitación. Para todo este proceso de implementación del sistema de justicia penal, se dio capacitación a los operadores en dos temas que me parecen fundamentales, pero no sé si a todos, que es derechos humanos y perspectiva de género. Se supone que todos los operadores deberían de haber tenido este tipo de capacitaciones, ¿es correcto? Se supone que deberían tenerla, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está faltando conectar entre toda esa capacitación que se está dando y la realidad? O sea, creo que ahí nos está faltando un punto de interconexión de horas y horas que vemos, recursos y recursos gastados en capacitación y no logramos encontrar un cruce con que eso se aterrice en la realidad. Y me parece que más allá de la capacitación va desde el propio compromiso que el servidor público está asumiendo hacia su función. Creo que ahí tenemos un espacio realmente de una oportunidad muy grande. Si les parece bien, me gustaría que me platicaran un poquito de la labor que ustedes están realizando de Tojil. ¿Qué es Tojil? Tojil es una asociación sin fines de lucro, es un grupo de abogados especializados en materia penal que buscamos justamente combatir la impunidad y abrir puertas al acceso a la justicia para todos y todas. Desde la trinchera pues del sistema de justicia penal, o sea, subsanando como muchas estas deficiencias de las que hemos venido platicando en el programa. Las dos han trabajado como funcionarios dentro de ciertas, diferentes perspectivas del sistema de justicia penal, si lo podemos poner así. ¿Qué es lo que los lleva a crear Tojil? Tojil realmente surge como precisamente de todo esto que hemos estado viendo en la práctica. Realmente como funcionarios públicos creo que ha sido un privilegio servir a México desde todos los lugares en los que hemos podido estar, pero en definitiva nos parece que estamos en un momento en el que falta hacer algo más. O sea, falta poner mucho más las problemáticas en la mesa, poner soluciones y llevarlas hacia un buen cauce, quizás desde temas más estratégicos como el litigio, como cooperación para generar diseños institucionales más completos. Entonces, creo que es necesario, como ciudadanos y ciudadanas más bien en este momento, en definitiva, consideramos que no podemos cerrar los ojos, no podemos seguir como si todo fuera bien. No, creo que es momento de sentarnos, reflexionar y sumar, ¿no? Ahora desde esta trinchera. ¿Cuáles son las acciones o los ejes, no? Yo hablo mucho de forma más institucional, en los que Tojil puede incidir en que la impunidad disminuya dentro del sistema de justicia penal? Nosotros buscamos incidir justamente en la política pública a través de 5 estrategias en específico.
La primera es la identificación justamente de pues, los factores que están generando impunidad dentro Que ahora del sistema. tienen ya muy identificados estos tres. Pues hemos trabajado en un decálogo, evidentemente se siguen sumando, o sea, desde cuando vamos y platicamos con los operadores, desde nuestra propia práctica de litigio, pues se va incrementando la lista en lugar. Claro, eran tres. Ya vamos, ¿no? Y el segundo sería cuando nos canalizan los casos, pues hacemos como, no necesariamente estamos tomando, nosotros no necesariamente representamos todos los casos, pero sí asesoramos a las personas y pues también estamos dando como una difusión a las buenas prácticas que también encontramos. Muchas veces nos hemos sorprendido y sí hay buenas prácticas hacia adentro y pues también estamos tratando de difundir esas buenas prácticas. El tercero es a través, como mencioné, Estefanía, del litigio estratégico. Estamos llevando casos donde podemos revertir una mala práctica, una mala interpretación, incluso crear un precedente judicial. La cuarta sería ¿cuál es la? Denuncia. La denuncia de actos de corrupción en nuestra práctica. Si nosotros estemos litigando o estemos llevando algún procedimiento, si nos topamos con algunos actos de corrupción, estamos denunciando esos actos de corrupción. Y por último, también como abonar al diseño institucional a través de modificaciones normativas. Bueno, este es un proyecto muy ambicioso. ¿Cómo hace cuánto se creó y cómo están avanzando para lograr incidir en las políticas públicas del país? Sí, efectivamente es un proyecto que abarca bastantes puntos. Está, digamos, gestándose desde finales del año anterior y formalmente estamos en operación a partir de este año, a principios de marzo de este año, digamos, prestando ya los servicios, ahora sí que un poco al público con enlaces en otras instituciones. Y eso que comentaba, sí, es complicado porque aparte, tristemente nos hemos encontrado con que el acceso a la justicia sigue dependiendo en gran medida de las personas en su capacidad económica o no de poder acceder a la justicia. Entonces, la idea de Tojil es, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida del espíritu y fin de nuestra organización, que poder prestar o poder llevar el acceso a la justicia o generar políticas de acceso a la justicia para cualquier persona, seas del género que seas de la religión que seas del nivel económico que sea. Entonces, ese es realmente el espíritu de Tojil. También dentro de sus estrategias hablaban de que en casos excepcionales hacer algunas propuestas de reformas legislativas. ¿Por qué hacen tanto hincapié en casos excepcionales? Pues porque creemos que el diseño institucional normativo que existe hoy en día sirve y que, pues, como lo hemos venido repitiendo, también es un problema operacional. Nosotros queremos como intentar que lo que ya está, que todos los esfuerzos que se han hecho realmente logren aterrizarse y sirvan correctamente. Evidentemente habrá necesidad de ir haciendo ajustes a nivel normativo, pero esos ajustes son más tardados, es un proceso mucho más lento. Y pues en realidad lo que ahorita tenemos que afrontar es cómo hacemos que todo lo que ya existe, todos los esfuerzos normativos que ya se hicieron, pues aterrizarlos y que funcionen y que se apliquen hoy en día, pues al litigio de día, o sea, a la investigación del día a día. Podríamos hablar de algunas conclusiones acerca del tema de estrategias contra la impunidad en el sistema de justicia penal. Pues yo lo que les compartiría a manera de conclusión es que creo que es una labor compartida, es decir, operadores, en general, líderes de gobierno y sociedad, tenemos que sumar esfuerzos. No, lo que comentamos en un momento, no podemos cerrar los ojos, tenemos que ver qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal y corregir, pero me parece es un trabajo conjunto. No es un trato de echar culpas, de restar, sino de sumar completamente. Adriana. Sí, concuerdo con lo que dijo Estefanía, y mucho también es pues tratar de combatir justamente, o sea, con los operadores también, la parte de retomar un poco la parte de la asesoría de la víctima, que encuentren su rol, que sepan que es súper importante el contrapeso que hace el asesor de víctimas, y bueno, obviamente también la defensa, y que pues para eso están las partes dentro del procedimiento, para que todos hagan contrapeso, para que todos se chequen. ¿Está funcionando o está en proceso de funcionar el sistema de justicia penal acusatorio? Creemos que es el momento crítico. O sea, este momento, lo que hagamos o dejemos de hacer ahora, me parece que va a definir si en el futuro próximo y en un futuro lejano va a funcionar.
Estoy de acuerdo. De acuerdo. Pues yo les agradezco muchísimo, las quiero felicitar, no quiero terminar el programa sin felicitarlos por la labor que están realizando y estaremos también muy pendientes de cuáles sean los nuevos hallazgos que tengan sobre la impunidad en el sistema de justicia penal acusatorio y cómo pueden ustedes ayudar y cómo estarán ayudando a que esto se minimice. Muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Luz. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente Ignacio.